Hola a todos, esperamos que estén bien, que en este nuevo lunes de En Ruta Podcast todos se encuentren bien, que hayan tenido un excelente lunes, un excelente fin de semana. Que preparen su cafecito para que el podcast por ahí nos escribieron que si están cocinando, que les quede rica esa cocina y que nosotros seamos el condimento especial, el ingrediente especial. El toque secreto de esta semana y de sus días, poderlos acompañar. Nos encanta poderlos acompañar. Así es, siempre. Y bueno, más con temas que son curiosos, densos, un poco profundos, un poco llamativos, como el del día de hoy. Yo sé que tal vez si es la primera vez que entran a escucharnos y vieron el título así, ¡oh! ¿Qué? ¿Van a hablar de Bad Bunny? No solo de Bad Bunny sí, vamos a hablar, sino vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar de un tema que es muy importante y es el tema de la música. Díganos ahí si a ustedes les gusta la música. ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Qué tipo de música escuchan? Iniciemos el podcast así, de manera amigable. Amigable, sí, y siempre es amigable. Y hay varias cosas claves que me gustaría a mí decir en lo personal. Siempre que tocamos este tipo de temas, o por ejemplo, el último episodio de En Ruta, que se trató del ocultismo moderno y demás, no nos creemos con ninguna autoridad para emitir juicios absolutos. Total. Respecto a cada tema que tocamos. No. Y cuando creamos un video, nuestro deseo nunca es establecer un juicio absoluto y decir, esta es la verdad, esta es la razón, esto... O juzgar a los que lo hacen. O juzgar a quienes no piensan de acuerdo a lo que estamos exponiendo, porque es normal. Y simplemente lo que hacemos es exponer un punto de vista, y para que sea válido ese punto de vista, lo que hacemos es fundamentarnos en la palabra. Lo que nosotros menos estamos queriendo hacer o intentar hacer es usar la palabra para justificar nuestro punto de vista, ¿no? Sino consideramos que de manera neutra y sensata hay sustento bíblico de aquellos pensamientos que nosotros tenemos, o más bien los pensamientos que nosotros tenemos son extraídos de lo que el Espíritu Santo de Dios ha traído paz y confirmación a nuestro corazón, y eso lo buscamos compartir. Nunca deseamos hacer teología de un testimonio personal, nunca buscamos hacer doctrina de un testimonio personal. En cuanto a mí me pasó esto, entonces como me pasó a mí, esto es doctrina. No, simplemente es un podcast en donde buscamos enrutarnos a qué habla el Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón y caminar en pos de eso. En pos de ello, total. Y siempre lo que nos gusta hacer es compartir con ustedes lo que investigamos. Obviamente siempre nos basamos en lo que dice la palabra de Dios respecto a temas como estos, pero nos gusta también investigar qué dice la ciencia, qué dicen, como en el podcast anterior, que sabemos que fue un poquito profundo, que muchos nos escribían ahí por interno, oh, tremendo esto y esto. Y sí, son temas que son necesarios hablarlo, que son importantes compartirlos. Lo que decía David, no significa que, no nos sentimos o superiores, como ese tema de superioridad, no, porque lo hacemos o no, para nada, siempre es compartiéndolo, y también nos gusta escucharlos, qué piensan ustedes, si están de acuerdo, si están en desacuerdo. Inclusive si alguien está en desacuerdo, válido. Sí. Y gracias por dejarnos saber. Nuestro propósito nunca es convencer a nadie, ni tampoco queremos que nos convenzan a nosotros, porque tenemos nuestras convicciones claras. Solo el Espíritu Santo trae convicción de todo, ¿no es cierto? Pero chévere compartir este tipo de opiniones, que solamente al final de todo Dios nos va a sentar a todos en tipo escuela dominical y nos va a decir, miren, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, chévere, lo importante es que quisimos vivir vidas en pos de agradarte a ti, Dios. Ya, eso es lo importante. Total, entonces la pregunta del día de hoy es, ¿puede un cristiano escuchar a Bad Bunny? Chan, chan, chan. Digan ustedes, ¿qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Vamos a hablar, le pusimos ese título, pero no es nada en contra de Bad Bunny, no, por eso dijimos, no vamos a hablar solo de Bad Bunny. El profeta Bad Bunny. No, vamos a hablar un ejemplo, pero sabemos que hay muchos artistas y por eso queremos hablar el tema de la música. ¿Puede un cristiano escuchar música secular? ¿Puede escuchar música secular? Me refiero a música que no sea cristiana, que no sea un mensaje de Dios, que tenga cosas de la palabra, sino música de todo tipo. Sí, y aquí hay muchas cosas. O sea, primero que todo, cámbiale el nombre de Bad Bunny. ¿Puede un cristiano escuchar Luis Miguel? Claro, ¿puede un cristiano escuchar Vicente Fernández? ¿Puede un cristiano escuchar Andrés Cepeda? ¿Puede un cristiano escuchar Panda, Sin Bandera, Coldplay, Simple Plan,
Justin Bieber. Tan, tan, tan. Fue un cristiano escuchar el artista que sea. Primero que todo, cámbiale el nombre al que tú quieras, ¿sí? Al que a ti te guste. Y algo importante que sé que tú lo vas a decir, amor, a lo largo de el episodio, y es que este podcast no solamente lo vamos a hablar desde una perspectiva espiritual, sino también desde una perspectiva profesional, dejándoles saber a ustedes que Laura y yo somos músicos profesionales. Entonces la música es algo que no hemos escuchado, sino que llevamos en la sangre. O sea, literalmente nos gusta, nos encanta, la amamos, la disfrutamos. Cuando escuchamos arreglos musicales densos, nos fascina. Sabemos valorar un buen pianista, una buena voz, un buen arreglo de guitarra, un buen arreglo de saxofones. Valoramos y sabemos disfrutar una buena mezcla, una buena masterización. Entonces, no estamos hablando de algo que no sepamos. Hablamos desde la autoridad moral de que estamos metidos en esa industria de cierta forma, pero a pesar de estar metidos en la industria, lo que nos rige nuestro estilo de vida no es el ser músicos, sino primero que todo el ser hijos de Dios. ¿Sí? Yo no soy músico y delante de Dios yo no me presento como músico. Yo soy un hijo de Dios y delante de Dios me presento como un hijo de Dios. Total, y eso, como lo hablábamos en el podcast pasado, es lo que debería y como regir, estaba buscando la palabra, debería regir todas las áreas de nuestra vida. No somos músicos y en la iglesia somos músicos cristianos, somos médicos cristianos, no, somos hijos de Dios que hacemos diferentes cosas. Y con este tema de la música, por eso también lo quisimos traer aquí a la mesa, sentarnos a la mesa en el carro, no en la mesa, porque es un tema que nos gusta, que nos apasiona, que obviamente en la universidad nos tocó aprender sobre diferentes géneros de música, la historia de la música, recursos, hasta vamos a hablar de que trae cada género, que eso es muy cierto. Y ahí, perdóname que te interrumpe, sí. Pues es que se me olvida, se me va a olvidar, sí, si no lo digo ya. Si ustedes nos ven así es por eso, es como, espera, tú un tanto. Sí, si no lo digo ya, se me va a pasar pero por completo. Que también está la filosofía o teología que dicen que la música secular no existe, ni tampoco existe la música cristiana, que la música es música, porque la música no puede aceptar a Dios, o yo nunca he visto a la música haciendo la oración de fe. Eso es lo que la gente dice. Entonces, que no existe el do pagano y el do cristiano. Do es do en cualquier género y demás. Hasta cierto punto es una perspectiva un poco... Sí, no. Es un error, esto se llama una falacia de categorías. Estamos intentando comparar dos categorías que son completamente diferentes. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es la música. ¿Sí? Yo no puedo decir qué es mejor, Cristiano Ronaldo o comer helado. Okay. Es un error de categorías el estar uniendo el cristianismo con decir que el do y el re o el mi son mundanos o son cristianos. Son error de categorías, por lo tanto no hay una posible comparación ahí. Pero la gente se agarra ahí para decir que entonces como no existe música cristiana, la música es música, entonces... Sí, y ahí podría decir, o sea, esta gente como tiene razón en que sí es verdad, o sea, un do es un do y claro, y la música es la música. Pero sí hay un trasfondo más allá y por eso tenemos que siempre ir más allá, porque sí hay un mensaje. O sea, a menos de que tú digas, no, yo solo escucho música instrumental, que aún la música instrumental y científicamente está comprobado, claro, transmite algo y genera algo en ti. Entonces sí hay un trasfondo de mensaje. Es como la comida. Entonces hay comida, entonces, no sé, un ejemplo. O bueno, así con cualquier cosa. Hay comida cristiana, hay comida no cristiana. Pues la comida es qué hacemos con la comida. Exacto. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con la música, por ejemplo? ¿Qué hacemos con la música? Que claro, hay gente que usa la música para hacer cosas buenas, sí. Hay gente que usa la música para hacer cosas malas y transmitir un mensaje que sí o sí va a afectar de maneras directas. Porque ya estamos entrando como sí, estamos como por los lados, pero vamos a iniciar con la palabra, como debería ser. Y es que con esta pregunta, ¿puede un cristiano escuchar cualquier tipo de música? Hay un versículo que me gusta que es 1 Corintios 10:23, se les voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque a veces leemos otras versiones y no lo sabemos, o ay sí, pero buscar aún eso, otras versiones que dicen, que me hablan más sobre diferentes temas. Entonces esta versión dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Y de ahí vamos a partir, porque yo creo que con el título la gente ya se metió ahí a comentar, no estoy de acuerdo. Está bien, está válido que no estés de acuerdo. Es que yo puedo hacer lo que... Sí, pueden decir, no, es que yo puedo hacer lo que yo...
Tú lo puedes hacer y la palabra lo dice. Tú eres libre de hacer lo que quieras, tomar las decisiones que quieras, y eso pasa en la vida cristiana. Tú puedes elegir o vivir tu vida cristiana, perdón si suena muy duro, pero como se te da la gana, porque es verdad, tú puedes vivir tu vida cristiana como tú quieras o puedes vivir como Dios quiere que vivamos y ya es decisión tuya. Tú eres libre de hacer todo, pero no todo te va a convenir y no todo fortalece tu vida cristiana, tu vida espiritual. No todo te va a edificar igual, no todo va a hacer que tú crezcas, que tú te acerques a Dios. Hay cosas que nos alejan a Dios. Entonces, hablando de este tema de la música... Yo creo que quiero contestar algo ahí importante y es enfocarnos en esa parte del versículo. No todo conviene para fortalecer tu vida cristiana. Respondamos la pregunta. ¿Un cristiano puede escuchar Bad Bunny? Obvio. Puede hacer todo lo que quiera. ¿Un cristiano puede asesinar? Obvio. Puede ¿Un mentir. cristiano puede mentir? Obvio. ¿Un cristiano puede fornicar, adulterar? Obvio. De poder, todos podemos hacer lo que se nos dé. Ya saben cómo termina esa frase. Todos podemos, ¿sí? Pero la pregunta, que eso es algo clave, con lo cual yo lo quiero iniciar también, ya te dejo seguir a ti, es tenemos que aprender a ver más allá del puede o no puede. Porque si toda la vida cristiana yo me baso en qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pues mi vida espiritual va a ser una vida espiritual infantil, superficial, religiosa, limitada, mediocre hasta cierto punto, porque todo se va a regir en qué puedo y qué no puedo hacer. Y la Biblia es clara en que nos invita a discernir más allá de lo bueno y lo malo. Sí, la Biblia nos invita a ver más allá. ¿Por qué nos invita a ver más allá? Y esto es un claro ejemplo de la parábola, la enseñanza de la vid. ¿Sí? El labrador, cuando poda la vid, él literalmente está enfocado en quitar todo aquello que sea un obstáculo para el crecimiento espiritual de la vid o de la persona, digámoslo así. De la vida de la persona. Entonces, cuando tú entiendes que discernir más allá de lo bueno y lo malo te va a ayudar a entender que aún las cosas buenas pueden representar un obstáculo a tu vida espiritual. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú ya dejas de ser un niño infantil diciendo, eso es malo, eso es bueno. No, tú ya entiendes, aunque sea bueno, Dios, ¿será que eso puede ser un obstáculo a mi vida espiritual, aunque sea bueno? Entonces, cuando tú y yo comenzamos a ver más allá del puedo o no puedo, comenzamos a establecer una relación madura espiritualmente en donde dejamos de ser infantiles y decir o creer que porque algo es bueno viene de Dios. No, eso es infantil. Tenemos que discernir y pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga espíritu de conocimiento, de revelación, para poder ver más allá. Conozco muchas personas que han tomado buenas decisiones económicas, pero eso representa un descuido espiritual en su vida espiritual, y a pesar de que se llenaron de billete, se murieron espiritualmente. Entonces, ojo, tenemos que aprender a ver más allá de el puedo o no puedo. Y total, y ahí entramos a vivir lo que dice este versículo, y es que hay cosas que no nos convienen. O sea, hay cosas que, para como lo dice tal cual lo leíamos, no convienen para tu vida espiritual, no convienen para que tú te acerques a Dios. Y tú puedes vivir tu vida así y decir, no, es que a mí no me pasa nada, yo soy inmune y yo tengo una buena relación con Dios. Bueno, ya cada quien, o sea, sí, cada quien es su relación con Dios, y por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo esa revelación. Revélame qué cosas estoy haciendo, aún lo que hablábamos el podcast pasado, qué cosas en mi día a día hago que me pueden estar afectando mi vida espiritual, que pueden estar afectando mi vida con Dios. Este tema de la música indiscutiblemente es uno de esos temas. Y antes de entrar también a más profundo en qué dice la palabra de Dios, queremos hablarles aún científicamente, psicológicamente, porque para aquellas personas que tal vez si tú lo sabías o no lo sabías, que dicen, no, es que la música no afecta, o la música yo solo la escucho porque es chévere, pues déjame decirte que no, mi cielo, no, mi ciela, hay algo más allá y hay algo más profundo, y queremos compartir con ustedes varios estudios. Por ejemplo, hay un autor que se llama Daniel Levitin, que es autor de un libro que se llama This is Your Brain on Music, este es tu cerebro en la música. Es un neurocientífico y músico, actualmente director del laboratorio de percepción
percepción, conocimiento y dominio de la música en la Universidad de McGill, por si lo quieren investigar. Él explica que la música puede literalmente cambiar tu percepción de una situación, alterar tu estado emocional en segundos, influir en lo que decides hacer después, porque la música reprograma tu estado mental, y explica cómo se activan varias áreas del cerebro al mismo tiempo. Y ahí nos puedes explicar un poquito, Tremendo. digamos, el sistema. Esa parte es brutal porque en este estudio el man explica qué áreas del cerebro intervienen al momento de yo escuchar música. Y mi cerebro no pregunta, ¿es música cristiana o es música secular? Es música no, mi buena. cerebro solamente reacciona. ¿Sí? Entonces, date cuenta que iniciamos con un versículo, sí, pero queremos arrancar con la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Entonces, este señor explica que cuando una persona escucha música, cualquier tipo de música, hay varias partes del cerebro que interfieren. Entre ellas hay 3 partes. El primero es el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado en el cerebro de recibir y saber cómo gestionar las emociones. Entonces, cuando yo escucho, mi sistema límbico es el primero que se activa en cuanto a si escucho un sonido feliz, triste, si escucho un ritmo repetitivo, si escucho una letra triste, vulgar, amorosa, romántica, si escucho una letra sexual. El sistema límbico es el encargado de gestionar las emociones que esa música, esas frecuencias me están haciendo sentir. Cuando el sistema límbico gestiona y recibe todas esas emociones, pasa a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de tomar decisiones en el ser humano. Es la que piensa las decisiones en cuanto a todo el tema de adrenalina versus riesgo. Entonces, digamos un ejemplo, hasta los 25 años de edad, esa parte del cerebro se desarrolla, y por eso tenemos adolescentes que tienen comportamientos suicidas, locos, de cruzarse la calle, de tirarse de un segundo piso, de no medir las consecuencias, no medir los riesgos, no porque sean bobos, sino porque la parte prefrontal del cerebro, soy ruso ahora, del cerebro no se ha desarrollado, por lo tanto no tienen una estabilidad en cuanto a adrenalina versus riesgo. Ojo, ¿esto me hace sentir adrenalina? Sí, pero ¿qué tan riesgoso es? O sea, hasta los 25 años, después de los 25, es que esa parte se termina de desarrollar. Por eso es que antes de los 25, ojo con los adolescentes, ojo con los jóvenes. Ojo con las decisiones que toman. Ojo, no le creas o sea, si tú eres un adolescente y me estás viendo, tú no tienes la facultad de tomar decisiones estables y sensatas por lo que te acabo de decir, ¿sí? Entonces, dato curioso, eso hace la corteza prefrontal. Entonces, cuando el sistema, el sistema límbico, se me olvidó el sistema límbico, corteza prefrontal. Cuando el sistema límbico traduce la emoción, la corteza prefrontal toma decisiones basadas en las emociones que el sistema límbico ya sintió, ¿no es cierto? Sistema de recompensa. Después de estas decisiones, esas decisiones van a estar basadas en algo que tú acabas de decir muy válido, y es el sistema de recompensa. El placer. El placer o la dopamina. Entonces, cuando ya pasó por mi sistema límbico, cuando pasó por mi corteza prefrontal, y cuando ya va al tema de sistema de recompensa del cerebro, mis decisiones van a estar afectadas por lo que previamente se generó a través de una canción. ¿Sí? Entonces, científicamente, psicológicamente, hay una afectación, neuroquímicamente hay una afectación cuando ya, no digamos afectación, hay una respuesta. Hay una respuesta cuando yo escucho música. Sea cual sea, algo sucede en mi cerebro. Total. Químicamente, neuroquímicamente, psicológicamente algo sucede, y ese que sucede, lo voy a decir así, eso que sucede es, no sé si decirlo así, manipulado o gestionado por lo que yo estoy escuchando. Total, y de una u otra manera lo que tú decías sí afecta, porque te va a afectar o positivamente o negativamente, pero sí va a haber una afectación. Entonces las personas que dicen, no, yo escucho música, pero eso no me define, eso no me afecta en nada, yo solo escucho para relajarte, hasta para eso afecta a tu cerebro, que tú te puedes hasta relajar, hasta el estrés. Exactamente, y efectivamente la música sí relaja, claro, sí relaja por todo lo que les acabo de mostrar. Exactamente, y no solo eso, sino que va más allá. Y por eso es tan importante hablar de este tema. Antes de pasar ahí también, por eso la palabra de Dios es clara en algo. Dice que
La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿Yo cómo crezco en mi fe? ¿Oyendo cualquier música? No, oyendo la palabra de Dios. Y acá lo que les acabo de explicar científicamente se enlaza con una verdad bíblica, y es que lo que yo escucho me condiciona a cómo yo vivo, con fe o con poca fe. Total. Con una vida espiritual débil o con una vida espiritual fuerte. Entonces lo que yo permito que aún entre por mis oídos está condicionándome a qué tipo de fe yo voy a tener en mi vida espiritual o en mi vida cristiana. Total, y si no nos creen a nosotros, pues hay estudios que lo comprueban. Hay ojo con esto, hay estudios y no queremos caer en falacias de autoridad de, como este es un científico, entonces es verdad. No. Solo son datos. Sí, y pues apoyarnos en, porque obviamente nosotros lo sabemos, lo tenemos claro, pero si solo se los decimos, puede que ustedes digan, pero ¿quiénes son ustedes? No les creo. Bueno, está bien si no nos crees, créele a los científicos. Pero es que yo tampoco les creo. Bueno, créele a la palabra de Dios. ¿Quién te hizo tanto daño que no le crees a nadie, verdad? Porque es que la palabra de Dios les ¿Quién te lastimó tanto? Pero por eso mismo queremos no solo ir con la palabra de Dios, sino ir aún con datos, estadísticas, cosas verídicas, comprobables científicamente, porque es la realidad. O sea, si alguien dice, no, la música no te afecta nada, bro, estás mintiendo. Te coloco otro ejemplo. El sistema límbico es el encargado de que cuando yo escucho una canción, me acuerda un momento exacto que yo viví en el pasado. Entonces viene esa nostalgia, esa añoranza, ese cortavenas escuchando Panda sin bandera. Uy, no, eso me trae recuerdos de el sistema límbico está actuando. Pero ¿qué genera eso en tu vida espiritual? O sea, vamos más allá. Esa nostalgia, esa tristeza, ese contenido sexual explícito en las letras de las canciones alborota tu sistema límbico y te hace actuar de forma caliente. Sí, hablemoslo así, sin pelos en lengua, como le hablo a los adolescentes. Te calienta a una edad que no debes de estar viviendo eso ni en los límites que Dios estableció, y actúas buscando recompensa, placer. Y eso, por eso creíamos importante aún hablar de este tema, complementando también lo que hablamos en el podcast pasado, porque muchas veces se vive la vida cristiana como, no, es que esto me cuesta, o es que tengo muchas luchas, y claro, todos tenemos luchas, pero muchas veces no nos damos cuenta qué cosas estamos haciendo o dejando de hacer, que nos están afectando, que decimos, es que tengo una lucha con esto y es que no puedo. ¿Qué clase de música estás escuchando? ¿Qué contenido estás consumiendo? Lo que hablamos la vez pasada. ¿Qué hasta videojuegos? ¿Qué películas? No, es que yo siento opresión, siento las tinieblas en mi vida, en mi casa. ¿Qué cosas estamos haciendo para dejar y permitir que eso pase? Tremendo. Por lo mismo que estamos hablando, porque tenemos que ir más allá, no solo centrarnos, y Dios no quiere que nuestra vida cristiana se vuelva eso, una lista de sí puedo, no puedo, sí puedo. Exacto, total. Porque nos volvemos robots, entonces, esto sí, esto no. Es que la iglesia me dice que no lo puedo hacer. No, es que no te digamos que no lo puedes hacer. Es que en tu relación con Dios, amén, hay una revelación que va más allá y que te dice qué cosas tú no deberías de ya hacer, qué cosas deberíamos como cristianos actuar diferente a como la sociedad actúa o como la sociedad espera que actuemos. Entonces, hay otro estudio, por si no nos creen todo lo que les estamos diciendo. Ciencia, la ciencia hay confirmando mucho tiempo después lo que la Biblia ya nos habló. Totalmente. Y investigando de esto, encontramos, o sea, lo que hay son estudios, obviamente por tiempo y demás no vamos a venir a darles la cátedra de los 8,800 estudios que hay, pero trajimos unos de ellos. Si tú quieres, ya es lo que siempre les decimos, investiga más. Autogestión. La Universidad de Leuven, que es una universidad en Bélgica, y la Universidad de Aarhus en Dinamarca, analizaron cómo el cerebro responde a distintos tipos de música y encontraron que escuchar música modifica el funcionamiento del cerebro incluso en minutos, o sea, incluso hasta en segundos, porque a veces pasa, y digan si les pasa, que uno escucha hasta una canción por Reels o algo, que uno está en una se propaganda, le pega, claro, y uno, venga, y todo el día con esa canción, y no, oye, pero yo ni la he escuchado, y fue en cuestión de segundos, porque esa gente sabe cómo lo hace, eso es marketing, ellos saben cómo entrar a tu cerebro. Sí, total, así es como funciona. Pero bueno, volviendo a lo que decían estas universidades,
ellos dicen que, bueno, la música modifica el funcionamiento del cerebro, que produce cambios llamados neuroplasticidad, que es que el cerebro se adapta a lo que oye. Y dicen que no necesitas tocar música, solo escucharla ya cambia tu cerebro. Es de cuidado porque si el cerebro se adapta a lo que escuchas constantemente termina moldeando tu mente. Qué fuerte. Y son los estudios que lo dicen y es verdad, o sea, por eso decíamos, si hasta el punto de hoy o hasta el día de hoy tú decías, la música no afecta, déjame decirte que sí, sí afecta en la manera en la que piensas, afecta la manera en la que actúas, afecta en tus relaciones, afecta en todo tu ser, en tus emociones, aún hasta tus hormonas, tu nivel de cortisol, todo lo afecta. Qué tremendo, no recuerdo muy bien, termina moldeando tu mente. O sea, la música moldea tu mente y la Biblia te está diciendo también renueva tu mente. Total. O sea, hay una guerra espiritual. Totalmente. Porque tu mente sea pervertida y corrompida y que tu mente sea renovada y transformada por la palabra de Dios. O sea, que en este momento tenemos que dejar de ver todo, como lo acabamos de decir, ya esta es la tercera vez. ¿Puedo o no puedo? No. ¿Qué edifica y renueva mi mente? O versus que corrompe, adormece, debilita mi mente. Y ahí podemos comenzar a tomar decisiones maduras y sensatas y objetivas, no desde el sentir, porque es que muchos dicen, yo no siento que sea así, o yo no me siento así. Es que, a ver, te recuerdo algo, tu sentir, sistema límbico, tu sentir no es siempre una fuente segura de una verdad absoluta, porque ese sentir se ve modificado incluso por lo que escuchas. Total. Entonces, cuando yo tomo una decisión respecto a dejar de escuchar o no escuchar cierto tipo de música, yo no me puedo basar en, yo no siento que sea así, porque una canción te puede hacer sentir cosas, lo que sea. Entonces, cuando yo baso esta afirmación de qué escuchar o no escuchar, tengo que realmente preguntárselo al que nunca cambia, que es Dios. Total. ¿Qué te agradaría a ti? ¿Qué te gustaría a ti que yo escuchara? Eso es diferente a decir, yo no siento que sea así. Total, y se los decimos y lo hablábamos antes, siendo músicos nosotros, o sea, puede que gente del gremio se nos venga encima y diga, no, ustedes están diciendo. Está bien, está bien. Piensen, sí. Porque todos tenemos derecho a opinar. Claramente. No pasa nada, todo bien. Y porque amamos la música, lo podemos decir, amamos la música, claro, la estudiamos, tuvimos que aprender, pero no dejamos que eso nos contamine. De acuerdo. No dejamos, somos cuidadosos con lo que escuchamos porque sabemos lo que puede ocasionar en nosotros, porque sabemos que Dios quiere que vivamos una vida en santidad y eso también hace parte de. Yo creo que entonces acá nosotros estamos expresando implícitamente nuestra postura. Implícitamente, yo creo que hagámoslo explícita. O sea, si tú me preguntas a mí si un cristiano debería escuchar música secular, no cristiana, que no menciona a Dios, que no adora a Dios, mi respuesta sería no. ¿Sí? No. No debería, por todos los estudios, mira, solo son estudios y un poco de Biblia, pero por todos los estudios que te estamos mostrando, no, porque de cierta forma cada letra, ritmo, groove, beat que tú estás escuchando está modificando tu mente. Entonces, lo él va a decir, lo que tú escuchas te condiciona en tu vida espiritual. Y tú puedes decir, no es para tanto, pero posiblemente sigues siendo el mismo hombre o mujer sin propósito, que simplemente se siente estancado en su vida espiritual y siente que no ha crecido desde cierto punto. Y no sabe qué es. Bueno. Pues hay que analizarlo todo. No sacar la escopeta y disparar un escopetazo a todo lo que haya. No, analizar sensatamente qué es lo que puede estar sucediendo. Total. Y bueno, la palabra de Dios en Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no solo aplica para la música, sino como siempre la palabra es para todo y en todas las áreas. O sea, yo no puedo ser un cristiano, unas áreas de mi vida sí y en otras no, con unas personas sí, con otras personas no, en un ambiente sí, no, yo soy hijo de Dios siempre, es que esa es nuestra identidad y porque es mi identidad debemos comportarnos como tal. Entonces, ¿qué dice este versículo? Que todo lo que, o sea, ¿qué deberíamos pensar en todo lo que está diciendo acá, ¿no? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y ya vimos que según la ciencia,
lo que escuchamos va a moldear nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué música estamos escuchando? ¿Qué música tú estás escuchando que realmente es música que te edifica? Son letras que tú dices, es que me acercan a Dios, me llevan a tener una mayor comunión con Dios, o son cosas que solo hablan de puro sexo, de drogas, de cosas vanas, de cosas que a veces uno escucha y uno dice, qué fuerte, y a veces tú puedes decir, no, es que, y pasa, hay gente que dice, es que el ritmo es chévere, sí, la música se siente chévere, pero es que hay un mensaje detrás de, y a veces somos muy ligeros, y les invito, si hasta este punto tú dices, ay no, ya van a hablar cosas, saben que me voy, quédate hasta el final porque se pone más interesante. No, y el hecho de que, aún con todo respeto te digo esto, el hecho de que uno puedas escuchar lo que estamos hablando, te disguste, te moleste, también me entraría a ver, yo tengo una frase y es que todo aquello que te cuesta dejar es algo a lo que tú adoras. Todo aquello que te cueste dejar es algo que tiene un trono en tu corazón que no es Dios. Entonces, mira, tenemos que estar abiertos a escuchar todo tipo de pensamientos y posturas y teorías y teologías, porque al fin y al cabo, al final de todos los tiempos, el único que nos va a decir que fue verdad y no fue Dios. Es Dios. Por lo pronto, todos son teorías, suposiciones, pero hay cosas que sí están centradas claramente en lo que es la palabra de Dios y demás, y esto y lo otro, pero analiza eso. Si yo no puedo escuchar esto, o me molesta que me hablen de la música, o no lo acepto y me irrita, pues recuerda algo, y es que la música también activa tu sistema de recompensa. Y cuando más se activa el sistema de recompensa, cuando consumo drogas, cuando consumo pornografía, y por eso la gente lucha con dejar la pornografía, las drogas. ¿Por qué? Porque están tan adictos a la dopamina que le genera que no conciben cómo dejarlo y no quieren dejarlo muchas veces. Otras sí, y para la gloria de Dios, la gente es libre como yo lo fui y demás. Pero con la música, la gente no quiere dejar de escuchar música. ¿Por qué? Porque no es malo, porque eso no es para tanto, sin darse cuenta que posiblemente sea su sistema de recompensa, manipulándolo para que consuma ese tipo de contenido y no lo deje de hacer. Hay que analizar todo. Hay que analizar todo, y por eso también puede llegar y ustedes dirán, ay, es que fake, pero es la realidad. O sea, si a ti te cuesta dejarlo, ¿hasta qué punto en tu vida, en tu corazón, le has permitido que eso pase? Que has vuelto de la música a un trono de decir, no, es que yo no voy a dejar de escuchar, y eso es idolatría, déjame decirte. O sea, a veces pensamos, y por eso decimos, somos muy como ligeros al pensar, es que idolatría solo es hacer esto y esto. Hay muchas formas de idolatría, y si tú no puedes dejar de escuchar música secular del mundo que no te edifica y tú dices, es que no lo voy a hacer, bueno, déjame decirte, ahí está tu Dios. Y tú dices, bueno, no, es que yo adoro a Dios, pero no, yo también puedo escuchar y eso no me afecta. La ciencia lo dice, la palabra lo dice, Dios lo dice, sí afecta, y esa no es la manera en la que como hijos de Dios, Dios quiere que vivamos. Por eso debe haber una diferencia en la manera en la que nosotros vivimos a la que el mundo quiere que vivamos. De acuerdo, ahí yo quiero agregar algo. Entonces la gente dirá, yo no escucho música sexual, yo no escucho reggaetón, yo escucho música de amor, música romántica, música pop, música especial, música tendencia que no tiene ningún tipo de letra, sino habla de la vida, habla de lo esto, de lo otro. Y curiosamente le colocan a ese tipo de música con letra blanca. Y nuevamente los cristianos queriendo cristianizar todo lo que no es cristiano. Entonces no cristianicemos. Música blanca, con letra blanca, que no habla ni lo uno ni lo otro. O se van al extremo, ¿no? Solo lo malo es el heavy metal, que dice odio a Dios. Eso es lo malo. Del resto, malo es Bad Bunny. Lo demás, no, lo demás es cristianización. Entonces vuelvo, ¿qué es cristianización? Fue un proceso mediante el cual se colonizaban aldeas, civilizaciones, ¿no es cierto? A través de adoptar las culturas, tradiciones, símbolos, idolatría del mismo pueblo, pero simplemente mezclándolo con lo que es el cristianismo. Entonces, eso es cristianización. Decir que existe música con letra blanca y que esa sí se puede escuchar, es cristianización, y más con la fuente que tú ahorita nos vas a dar de la satanista que nos dice todo eso, porque toda letra o toda música que no glorifique a Dios
tenemos que ver su trasfondo y esto es algo que no mentimos, sino que encontramos. No, y que pues lo acabamos de leer, está en la palabra, o sea, te llevo a analizar la música que tú escuchas según Filipenses 4:8, es verdad, habla verdades, es honesta, la música habla de cosas que son justas, es pura, todo lo amable, todo es de buen nombre, hay virtud alguna, piensa, lo que estoy escuchando tiene algo de virtud, hay algo digno de alabanza. Si no, volvamos a analizar y volvamos a decir, tal vez no es la música que deberías estar escuchando. Y tampoco se trata, entonces no, vivamos debajo de una piedra porque entonces no puedo escuchar, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pues obviamente vivimos en un mundo donde en todo hay música, o sea, como todo, ¿no? En las redes sociales, y volvemos al ejemplo, a veces uno ni está pensando y una propaganda en YouTube, un anuncio en redes sociales, salen 10 segundos de una canción, sí. Salen 10 segundos de una canción y ya todo el tiempo tú estás pensando, entonces, no puedo escuchar. Claro, pues ahí obviamente lo vas a escuchar y tú vas a decir, uy, ¿qué está pasando y por qué se me quedó esta canción? Ajá. Pero si tú tienes la oportunidad de decidir qué música escuchas, y a qué voy con eso, en tus tiempos libres, mientras estás trabajando algo que tú te gusta escuchar música, y si tú ahí decides por voluntad propia escuchar esa música que sabes que no te edifica, que sabes que te contamina, ahí está el problema. En esos tiempos es que deberíamos escuchar música que nos edifica, que nos acerca a Dios, que habrán cosas que no podemos controlar, como esos anuncios, como cosas que, no sé, en un bus, en el ascensor, hay una canción, en el taxi, en el Uber, escuchaste algo, ay, señor, señora. Si no, ok, ya listo, lo escuchaste, pero aún, y por eso tenemos que ser conscientes de eso, porque ha pasado, y no sé si les pasa que uno en un Uber, uno escucha una canción y todo el día uno como tiene esa canción y uno dice, venga, ¿y dónde yo escuché eso? O sea, porque de eso se trata y para eso lo hacen. Y ahí quiero entrar, bueno, no sé si vas a agregar algo. No, sí, eso, de que no se trata de eso porque entonces se van al extremo. Y siempre que uno habla de temas que los cristianos no están de acuerdo siempre se mandan al otro extremo para justificar el por qué no dejar de hacerlo. Total. Siempre pasa y yo he caído ahí en ese error de cuando me exhortan de algo que no me gusta, yo me voy al otro extremo para sustentar el por qué no lo voy a hacer. Y está mal, eso es orgullo, ¿sí? Eso es orgullo y hay que dejarlo de hacer. Porque siempre tenemos que tener un espíritu enseñable, siempre tenemos que tener, nadie se las sabe todas, nadie, y cada día estamos en un proceso de aprender y perfeccionarnos cada día más. Dale, y luego yo boto tu referencia. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, muchos testimonios que hablan también de esto, y por eso digo, a veces somos muy ligeros a la hora de analizar las cosas, pero la verdad es más profunda. Y hay una señora, no sé si la han escuchado, se llama Sina Lavie, que es una satanista, suma sacerdote e hija del fundador de la iglesia de Satán. Tal vez la has visto, es famosa, es famosa porque dicen que tiene un parecido, y sí se parece mucho a Taylor Swift y bueno, y demás, hay muchas teorías ahí, pero solo lo que quería compartir es que hay un video de ella, porque ella también es artista, cantante, si no estoy mal, dice que ellos hacen música con un propósito, y obviamente no es la música que alaba a Dios, y la música... tampoco te estamos hablando que sea heavy metal, Megadeth, es música, ¿no? Que en el término diría popular, música pop, que viene algo popular, algo en tendencia, o sea, toda la música que ahorita está en tendencia. Dicen que la música ellos la hacen con un propósito, y ellos mismos, y ella en un video hablaba y decía que literalmente solo el hecho de escucharla ya está siendo partícipe de un culto satánico. Te lo está diciendo una suma sacerdotisa satánica, que ella sabe el poder de la música, sabe cómo puede influenciar tu mente, y ellos son directos en decirlo, no le tienen miedo, no lo andan tapando como a veces los cristianos, no, pero es que es como gris, no es blanco, es negro. Ella va de claro, o sea, clarito, y ella te lo va diciendo, dice, sí, así tú no seas parte de un culto satánico, el hecho de que escuches esta música que nosotros creamos con un propósito específico que no es bueno y no es alabar a Dios, tú estás siendo partícipe de. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un cristiano, un hijo de Dios, escuchando esta música? Esa música que desde el origen no fue hecha para alabar a Dios, que no fue hecha para edificar a las personas, para hacer un bien a las personas, sino que sus letras y todo, su propósito es llevar a las personas a adicciones, llevar a las personas a la droga, llevar a las personas a una vida sexual desordenada, llevarlas
¿qué hace a un cristiano Insatisfacción. escuchando? Exactamente, ¿qué hace un cristiano escuchando este tipo de música? Y hay muchos testimonios, y te lo podemos decir porque los hemos visto, los hemos escuchado, no es mentira, De no, primera mano, sí. no de primera mano, no es inventado, no son de Temu, son reales. Muchos testimonios de ex brujos que gracias a Dios han conocido de Dios, que tienen una revelación real de quién es Dios y convierten todas sus vidas, se convierten a Dios, entregan sus vidas a Dios, son hijos ahora de Dios. Pero ellos hablan y cuentan que antes, cuando hacían ese tipo de prácticas, su trabajo eran contratados por muchos artistas de muy grandes renombres, que tal vez tú dirías, ¿qué? ¿Ese? Pero Dios mío, yo pensé que ese es famoso y anda pegado en todos lados. Sí, mi cielo, mi ciela. Esos mismos artistas. Entonces contrataban a estos ex brujos y su trabajo era que cada vez que iban a sacar un álbum que querían que pegara, que fuera top, que estuviera en las listas de los más escuchados, lo que hacían estos brujos era hacer sacrificios y rituales, y sacrificaban y hacían cosas rituales con sangre para consagrar estos álbumes, claramente no a Dios, claramente no a la luz, y para hacer y como a cerciorarse de lo que iba a generar en las personas sea eso, que todo el mundo lo escuchara, que pegaran, que fueran en tendencia. Eso es lo que estos exbrujos hacían, y por eso, porque ellos lo hacían, porque es real, ellos lo hablan. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué hace un hijo de Dios que está en luz, que dice que su vida refleja a Cristo, o que está tratando en el camino, porque todos estamos tratando cada día de perfeccionarnos, pero qué hacemos, qué hace un cristiano escuchando ese tipo de música, si sabemos que ellos lo hacen con ese propósito, si sabemos que hay cosas muy turbias espiritualmente hablando detrás de estos artistas, detrás, y son cosas que, por eso digo, el que diga, no, eso no es cierto, solo hay que ver las noticias para darnos cuenta, porque son artistas que en todos sus shows, en performance, en presentaciones, qué casualidad que todo tiene que ver con las tinieblas. Siempre sus shows son rituales, siempre sus shows está lleno de tinieblas, de demonios, de que se visten con cachos, de cosas. Qué casualidad. O sea, uno dice, no, es que su música es linda. Ay, pero es que los shows que hace, sus conciertos, siempre hay algo, y hay cosas muy evidentes, y hay cosas que entonces en la pantalla, en las partes de atrás, ponen muchas palabras y por ahí dice Satanás y cosas, y uno dice, pero qué casualidad, ¿por qué esos artistas tienen que hacer eso? Bueno, déjame decirte, porque ellos sí tienen claro a quién adoran, ellos sí tienen claro cuál es el propósito de la música que ellos hacen, de los shows que ellos hacen, ellos lo tienen muy claro. Y volvemos a lo mismo, ¿qué hace un hijo de Dios metido en eso y escuchando ese tipo de música? También hay que cuestionarnos ahí algo, y es que tal vez ustedes dirán, pero es que es música, qué bobada, qué estupidez, eso no me puede contaminar a mí. Hagamos un análisis sensato, y el profeta Daniel. Qué bobada que el profeta Daniel hubiera rechazado la comida del rey. Es comida. Qué bobada, es comida. Al fin y al cabo, Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que entra vuelve a salir. Qué bobada. Entonces Daniel es religioso, parce, o sea. Yo creo que a Daniel en la época actual, no, yo que sé, le hubieran dicho, uy, ese Daniel es un fanático, es un exagerado. Ya, órela y cómasela, ya, no que tiene tanto poder de tener visiones absolutas. ¿Qué sucede? Que es que esto no se trata de ser exagerado, no, ni tampoco de vivir una vida cristiana light, social, no. Se trata de qué le agrada a Dios en mi vida. Total. Y qué contamina mi vida a tal punto de que puede llegar a interrumpir, obstaculizar, detener mi relación con Dios, adormecer mi relación con Dios. Entonces, si Daniel rechazó la comida por no contaminarse, ¿por qué no rechazar la música por no contaminarnos? Por no ser como todos los otros jóvenes que dijeron, uy, sí, carne esto, pero él y sus amigos solamente legumbres decidieron no contaminarse con la comida, que esa comida puede tipificar el contenido que hoy en día, en donde tú decides ser como los demás que se contaminan por estar a la moda, o ser como Daniel, que aunque le pudieron haber dicho, oiga, ¿cómo no se come este cordero, este tomahawk, este T-bone? ¿Cómo no se lo puede comer? Deje de ser exagerado. Él dijo, yo quiero agradar a Dios. Y eso es ser radical. Yo quiero seguir con Dios. Y literalmente Laura y yo sentimos, y no lo compartimos para que lo impongamos, no, lo compartimos y ya,
nos sentimos, y en varias ocasiones yo me acuerdo que hemos sentido ese, seamos como Daniel, a lo que la gente por moda dice que sí, tú y yo digamos que no. ¿Por qué? Porque eso, de cierta forma, es contaminarnos y ser como todos los demás. ¿Cuál sería el diferenciador entre ellos y nosotros? Total. ¿Cuál es el diferenciador entre un cristiano y una persona que no es cristiana, que escucha el mismo contenido, que va a la iglesia cada domingo, que de vez en cuando desempolva la Biblia y estudia? Eso no es un diferenciador. El diferenciador debe ser una vida espiritual en donde cuyas acciones sean representadas, o den fruto de que hay una comunión íntima con Dios, en donde lo que más deseamos es no contaminarnos para que no se rompa o se dañe o se adormezca esa cercanía, esa comunión con Dios, ¿sí? Total, y ahí volvemos al versículo que también lo hablábamos en el podcast anterior, que es 2 de Corintios 6:14. Esta vez se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. ¿Qué relación hay entre la oscuridad y las tinieblas? Tremendo. Y todo esto que les hablábamos, todo esto es justamente eso, alinearnos en ruta pues hacia donde Dios quiere que vivamos y en la manera en la que Dios quiere que vivamos. Es esto, tal vez en la sociedad en la que estamos nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo en la zona blanco, gris. líquido, Sí, ni en la luz ni en la oscuridad, sino yo estoy ahí, a veces estoy más hacia la luz, a veces estoy más hacia la oscuridad, pero Dios me ama, todo está bien. Y no es la manera en la que Dios quiere que vivamos, no es el diseño original, no es como deberían funcionar las cosas. Dios quiere que vivamos como hijos de Dios en santidad, que seamos radicales y que la gente, uy, pero qué religioso, bueno, ¿y qué? O sea, ya es la manera en la que hemos decidido vivir, que es agradar a Dios en todas las cosas, porque tenemos una convicción clara, que es eso, es una revelación, no por imposición, porque obviamente si tú también lo dices, ay no, vi a David y Laura, entonces ahora ya no lo voy a hacer, pues no. Y si lo haces no por convicción, sino por imposición, va a ser una carga, te vas a frustrar, mejor dicho, como alguien que en sus propias fuerzas quiere dejar una adicción, sino solo Dios es el que nos lleva a esa decisión, solo Dios es el que nos da esa fortaleza. Bueno, y algo que también reflexionábamos respecto a este tema, que es una reflexión que nos hacía, me acuerdo, en la universidad un profesor nuestro, y que es verdad, y se las vamos a compartir con ustedes, es hablando de la historia de la música. Entonces hay diferentes géneros musicales, uno de ellos es la música gospel, que pues el origen es en el siglo XIX. La música gospel se creó dentro de las iglesias, o sea, en esta época todo lo que estaba pasando, obviamente eran iglesias en la mayoría afroamericanas, donde la gente empezó como a hacer su propia música, sus propias letras, todo era con mensajes bíblicos, donde era una expresión profunda de fe. De ahí, de las iglesias afroamericanas, es que surge este género que es el famoso género de la música gospel. Pues, ¿qué pasó? Este género fue tan importante, fue tan influyente que salió de las iglesias. Originalmente nació en las iglesias, pero fue más allá, influenció la música de ese momento, la música en todos los aspectos, en todas las áreas, hasta el día de hoy. ¿Y dónde surgió, de dónde nació? Fue en la iglesia. Lo que comenzó en la iglesia terminó transformando la música del mundo. La iglesia en ese momento fue una fuente de innovación musical que impactó toda la cultura. O sea, la iglesia influenciaba la música del mundo. El gospel nació en donde, en la presencia de Dios, no en la tendencia. ¿Y qué pasa ahora? El gospel nació en la presencia de Dios, no en la tendencia. ¿Y qué pasa ahora? Desafortunadamente, muchas iglesias buscan inspiración en la música del mundo. ¿A qué vamos con eso? Que la música gospel inició en la iglesia, surgió en la iglesia y de ahí impartió todas las áreas de la música, de la historia, y por eso es tan importante, por eso es una raíz en la música, por eso vemos mucha influencia de lo que es el gospel en la actualidad, no solo en la música gospel, digamos, que conocemos de las iglesias, sino en el mundo en general. Entonces, algo que nació en la iglesia influyó todas las áreas de la música y de la vida. Muchas veces esa es una de las razones o argumentos que mucha gente dice, no, es que tenemos que escuchar música para educarnos, para inspirarnos, para coger elementos. Entonces muchas personas y muchas
sí, personas dentro del gremio de la música tienen esta mentalidad y que dicen, no, es que nosotros tenemos que escuchar, nos inspiramos en lo que pasa afuera para traerlo a la iglesia, pero ¿por qué no puede ser al contrario? Porque sí, la música gospel sí pasó que algo que Dios dio dentro de la iglesia influyó afuera e impactó afuera todas las áreas del mundo. Tremendo. Entonces ahorita en la sociedad que estamos, ese es un argumento que mucha gente y dentro de nuestro gremio de músicos muchos dicen eso, no, es que es importante, es necesario para inspirarnos, para mirar que está en tendencia, y estamos trayendo cosas que no tienen nada que ver con Dios. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quieres ser tendencia o quieres traer el diseño del cielo a la tierra? Punto. Sí, porque todo cristiano debe tener como objetivo traer los diseños del cielo a la tierra en todo tipo de área que pueda existir. Amén. Deporte, política, economía, en todo, ¿sí? Entonces, si quieres ser tendencia, sigue por donde vas, pero si quieres traer el diseño de una adoración que venga del cielo, pues evidentemente no va a estar mezclado con lo que es el mundo. Total, ¿sí? Y por eso decimos, esta es una de las grandes excusas que tiene la gente para decir, no, es que yo eso no me afecta, yo solo lo escucho porque tengo que inspirarme, pero tenemos un Dios muy grande, tenemos el creador de todas las cosas. Hay un versículo que me impacta a mí y es la primera persona que se registra en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo, se llama Bezaleel, está en Éxodo 31, y lo que me impacta es que Dios dice, llené a Bezaleel con mi espíritu, con el espíritu de Dios, y lo doté de inteligencia, creatividad, ahorita lo vas a leer, amor, ¿sí? En toda arte. Es decir, que todo lo que Bezaleel creó, ¿sí? Para crear el tabernáculo, el templo y demás, todo lo que él creó no fue una copia sino fue un diseño traído del cielo para manifestar la gloria de Dios. Entonces, cuando un compositor, productor, artista me dice, es que me estoy inspirando con el mundo, estás diciendo, Espíritu Santo, no eres suficiente. No es suficiente. Tú te quedaste corto, no puedes inspirar nada, por eso mi creatividad tiene que cogerse de las tinieblas del mundo, porque tú eres obsoleto. O sea, más bien, si un productor necesita hacer eso, cuestionaría cuál es la comunión que él tiene con Dios para que sea lleno del Espíritu Santo y que la creatividad, como dice ahí, venga de Dios para ese productor musical. Te lo voy a leer. Para ese músico, artista, cantante, baterista, el que sea. Total, está en Éxodo 31 para que lo puedan buscar. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Tremendo. Entonces, esa capacidad no vino de copiar el mundo. Esa capacidad vino del Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres ser creativo y traer diseños creativos a la iglesia, no miremos las tendencias del mundo. Pidamos al Espíritu Santo de Dios qué quieres hacer, qué quieres traer, qué quieres hablar, cómo quieres manifestarte. Toma tú el control de todo. Y ahí vamos a entender que si le damos el control o si pedimos el control del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios no viene a pelear el primer lugar. Él se merece el primer lugar. Amén. El Espíritu Santo de Dios no viene simplemente a ser un amigo chévere, cool, porque en Dios no existen los puntos medios. ¿Sí? Cristo no medio murió por ti, Él murió completo para comprarte a ti completo. Total. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo no me pertenezco a mí. Y por más deseos que yo quiera hacer y tener y escuchar, yo primero le pertenezco a Dios. Espíritu Santo de Dios, ¿puedo escuchar esto? ¿Quieres que vea esto? ¿Qué puede llegar a contristarte? No quiero contristarte en mi interior, como lo habla Efesios. Eso es vivir una vida sensata, viendo más allá de ¿puedo o no puedo? Total. ¿Puedo o no puedo? Hay un meme que lo vamos acá a poner. Bueno, no es un meme, es una imagen que es con los monitos de estos, los emojis, que dice, si no edifica, no lo digas, no lo escuches, no lo veas.
Y así debería ser nuestras decisiones, así debería ser lo que vemos, no solo en la música, por eso lo dijimos, sino lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos. Si no edifica, ese debería ser cómo regimos las decisiones o las cosas que estamos dejando. Ahí quiero aclarar eso, y es que tal vez algunos dirán, uy, pero es que recargan mucha responsabilidad a los músicos y a la música. No, mira que esta forma de pensar que te estamos expresando es realmente el filtro que nosotros tenemos como matrimonio para toda clase de contenido que consumimos. ¿Sí? Nuestro filtro es ¿qué te agrada? ¿Qué te agrada, Dios? ¿Cómo te podemos agradar? ¿Qué puede llegar a mancharnos, a ensuciarnos, a adormecernos, a debilitarnos espiritualmente? ¿Y qué de eso quieres que veamos o no? Entonces no solo es la música, es en todo. En todo nosotros como matrimonio tenemos ese filtro. ¿Qué te agrada, Espíritu Santo? ¿Y qué quieres tú? ¿Qué me lleva a ser más como Jesús? ¿Sí? ¿Qué me lleva a contemplarte, Cristo, y me fortalece para acercarme a ser como tú? Porque mi deseo más grande es ser como tú. Amén. Y para terminar, les voy a compartir otro versículo que está en 2 Corintios 7:1. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: queridos amigos, esto va para ustedes, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios y tenemos un Dios que es real, un Dios que es santo, que dice sed santos porque yo soy santo, que dice que cuando somos santos, lo hablamos también en el podcast anterior, es apartados de, es ser diferentes. Amén. A lo que el mundo está diciendo que deberíamos hacer, a lo que puede ser sonado como normal, es que todo el mundo lo hace, todo el mundo escucha eso. Bueno, sé de los que dicen no, y debería ser nuestra manera de ser y de vivir. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, y pues más allá de imponerlo, como hablábamos, es órale al Espíritu Santo, que Él te pueda guiar, que te pueda edificar, que te pueda revelar todo lo que estás viendo, escuchando, qué cosas vienen de Él, qué cosas te edifican, qué cosas de verdad son buenas para tu vida espiritual, como lo leíamos al comienzo, y qué cosas no te convienen, qué cosas no convienen para que tengas una vida espiritual firme y que puedas crecer y avanzar en el propósito de Dios, y que a la meta, que es cada día reflejarlo a Él. Bueno, familia, entonces, y no siendo más, nos despedimos. Nos veremos en un próximo episodio. Escríbanos qué opinan, qué piensan, volvemos a decir. Solo estamos hablando, opinando, y lo que más deseamos es ser herramientas para que ustedes y nosotros podamos tener una vida espiritual edificada, activa, despierta y en crecimiento, que es lo más importante. Son datos y hay que darlos. Entonces, nada, esperamos que les haya gustado. Denle like, compartan en sus historias, etiquétenos, ayúdenos también a que esa es una manera que lo que queremos es también que otras personas conozcan estas cosas que tal vez tú ya sabías o que no sabías o que bueno estás descubriendo. O que no sabías cómo argumentar tal vez. Exacto, entonces compártanlo para que otras personas también pues puedan escuchar estos temas, estas verdades, estos investigaciones que hacemos. Así que no siendo más, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Episodio, perdón.